Estamos entonces en la, en la grabación del sistema, y como siempre, mis queridos hermanos, agradeciendo mucho al pastor Ronald, que está viviendo una situación complicada en estos tiempos con lo que está viviendo su esposa, que ya les conté a ustedes, para que mantengan la oración y podamos ser de bendición también para ellos y para todos. Y les recuerdo, no para que ustedes se sientan, no nos queramos gastar de algo, pero nosotros todos los días estamos orando por ustedes, todos, todos los días, por, por cada uno de ustedes, que es la labor que hacemos con Miriam constantemente, a pesar de que Miriam también está viviendo situaciones de salud complicadas, pero no dejamos de orar por ustedes. Damos la bienvenida a Amén. quien se conectó ahora. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que ayer anoche yo estaba pidiendo al Señor? ¿De qué podía hablar? Porque el asunto, o sea, ¿qué es lo que no que yo podía hablar, sino que qué hay en el corazón de Él? Hay muchas cosas que están en el corazón de Dios. Y conforme a cómo Dios quiere hablarle a cada uno de los hermanos que, que componen los distintos lugares, Dios le va hablando a cada uno. Palabra de Dios hay muchas. Y Dios es un Dios personal. Y le habla a cada persona conforme a lo que la persona necesita. Pero también, por eso, cuando yo recién empecé a predicar la palabra de Dios, tenía tanta pasión en mi corazón por transmitir lo que para mí era el mensaje de Dios, que no digo que no lo sea, pero que lo que Dios había puesto en mi corazón, que yo no tomaba en cuenta que yo podía transmitir la palabra de Dios hacia la gente, pero Dios, en su soberanía, a cada uno le hablaba en particular con la misma palabra. Entonces yo alguna vez hasta me llegaba a enojar porque decía que la gente no ponía atención, que no entendía. No, porque Dios es un Dios personal y tiene el poder para hablarle a cada uno según su necesidad, usando las mismas palabras. Muchas veces cuando vino el Pentecostés y eh, vino el derramamiento del Espíritu Santo y dice que empezaron a hablar en lengua. Eh, ahí empieza lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿realmente estaban hablando en distintas lenguas? Aquí no estamos hablando de las lenguas espirituales, estamos hablando de los idiomas, lenguas sobrenaturales, pero idiomas. Entonces, o los que estaban oyendo, cada uno lo oía en su lengua, aunque ellos hablaban una misma lengua. De hecho, yo en lo personal he vivido esa experiencia espiritual. Hace años, cuando era muy joven, en ese tiempo tenía 20 y algo años, y salíamos en la iglesia bautista a predicar a la Plaza O'Higgins, un grupo de jóvenes. Llevábamos unos tablones que se usaron como peldaños en el segundo piso y montamos una tarima y nos poníamos a hablar. Y nos ocurrió una experiencia, no directamente a mí, sino a algunos de los muchachos, porque después que terminamos de cantar, los que cantaban muy bien, y, y de entregar la palabra, que le correspondía entregar la palabra en ese momento, salíamos a hablar con las personas. Y había un extranjero, que no me acuerdo de dónde era, que daba gracias a Dios porque él había escuchado el mensaje en su idioma. Y resulta que el hermano que habló todo el tiempo lo hizo en español. Entonces la pregunta es, ¿en el Pentecostés los discípulos hablaron lenguas? Porque ellos decían, les oímos hablar en nuestro idioma, o oyeron. Independiente, porque hay algunos que tratan de quitarle mérito, independiente, que se oyeron o hablaron, es un milagro increíble. Pidió hacer lo mismo. Entonces, a partir de eso, Dios le habla a cada persona en particular, en particular. Por lo tanto, Dios es un Dios personal y va a ir a tu necesidad y a hablarte a ti personalmente. O sea, crea en ti una expectativa grande de que Dios me va a hablar a mí.
más que el mensaje en sí mismo. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es el recurso espiritual que Dios me quiere dar para salir de la situación que estoy viviendo? Bienvenida Jessica, bienvenida Lisbeth también, que se conectaron. Vamos entonces. Vamos, entonces el tema es paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Entonces vamos a leer un texto de los tantos que vamos a usar, ¿verdad? Entonces dice, Lucas 8, 23 al 25. Este hecho tiene sus similares en Mateo y en Marcos. Juan no lo toma, pero en Mateo y Marcos tiene su similar. Aún hay algo muy especial en Marcos, porque Marcos habla de un hecho como este, prácticamente en el capítulo 4. Sin embargo, vuelve a repetir una situación semejante en el capítulo 8. Parece que dos veces Jesús tuvo que actuar sobre la naturaleza para preservar la vida de sus discípulos. Entonces vamos a leer el versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Debemos considerar que minutos antes o instantes antes Jesús estuvo ministrando. Ministrando, ¿qué significa? Sirviendo. Acuérdense que ministerio es servicio y ministrar es servir. Estaba sirviendo a las personas, ya sea a través de comunicar la palabra o a través de oraciones de sanidad o de liberación. Eso, yo que lo he hecho muchas veces también, deja muy agotado, muy cansado. Y yo no me puedo comparar con el Señor porque eran miles de personas. A lo más yo lo he hecho con una docena o dos docenas de personas, o tal vez más cuando son grupos grandes, pero de ahí a allá no más. El Señor estaba ministrando a miles, a cientos y miles de personas. Entonces, él ha estado muy cansado y se desencadenó una tempestad. Esta es una tormenta muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que, acuérdense que ahí vamos a ver algunas definiciones. Eh, una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Dos cosas, se estaban anegando, o sea, le estaban dando agua al bote y están corriendo peligro. O sea, la barcaza o la barca. Y vinieron a él y le despertaron. Suena como que Jesús está un poquito lejos, ¿eh? Pero debe estar en un extremo de la barca, diciendo, maestro, maestro. O sea, gritándole, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen. Vamos. Algunas definiciones. Bonanza se aplica, no es un tiempo de prosperidad como algunas veces lo hacen notar. No, bonanza significa literalmente de la RAE, esto lo saqué de la RAE, tiempo tranquilo o sereno en el mar. Tiene que ver con el mar, no con una parcela, ni con una hacienda, ni con animales, ni con una casa. Tiene que ver con la bonanza, es un término que uno lo puede extrapolar, significa que lo puede llevar a otros lugares, también lo puede usar como una forma de comparación. Pero bonanza es un tiempo de tranquilidad. Entonces, dice que Jesús, después que arreprendió, vino bonanza, o sea, serenidad al mar. La tempestad es una tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. Dice con vientos de extraordinaria fuerza. Ahora, los traductores de la Biblia se preocupan de usar la palabra sata. Quiere decir que cuando estaban traduciendo, se hizo hincapié en que el viento era demasiado fuerte y dice que es una tormenta. La tormenta es una perturbación atmosférica violenta, acompañada de aparatos eléctricos, o sea, con rayos, relámpagos también, y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. También, dentro de las acepciones que tiene la palabra tormenta, puede ser una adversidad, desgracia o infelicidad de alguien. Una persona está pasando por una tormenta. Entonces, para poder entender que cuando Jesús reprendió vino bonanza, vino una serenidad y una tranquilidad en el mar, y que los discípulos
estuvieron sometidos a un viento muy fuerte, a una tempestad con vientos de tonelada fuerza. Se puede tener algún grado de tranquilidad, más aún, mantener una condición de paz interior cuando estamos enfrentando una catástrofe como terremotos, huracanes, inundación, tormentas de nieve o desastres provocados como los incendios, etcétera. Tú puedes permanecer tranquilo. Hay algunas personas que tienen, por ejemplo, un cierto dominio, en Chile sobre todo, la gente de afuera se admira porque nosotros mantenemos un cierto grado, no todos los chilenos sí, pero la gran mayoría frente a los terremotos. ¿Verdad? Una vez menos los periodistas que siguen sentados dando la noticia, o las personas que están en la casa se mueven con relativa lentitud, tranquilidad, pero también hay personas en nuestro mismo país que se asustan mucho, y como el caso de mi hija Priscila, que ella pierde el control y tengo que estar ahí apoyándola, porque le tiene un terror a los temblores del terremoto. Entonces hay gente que sí, pero frente a una catástrofe, por ejemplo, nosotros no sabíamos, no sabíamos de grandes inundaciones o tsunamis o cosas. Hemos estado aprendiendo recién a vivir estas situaciones más periódicamente, porque siempre lo han habido, pero periódicamente. Este país se ha transformado en un país que está sufriendo ese tipo de catástrofes e incendios, ¿verdad? Que ha costado la vida. Entonces, se puede mantener, la gente ha visto despavorida cómo sus casas se queman y se pierden sus bienes, pero más terrible es cómo sus parientes mueren quemados. Entonces, son cosas nuevas. Entonces, se puede mantener un grado de tranquilidad frente a una catástrofe, sobre todo, por ejemplo, ¿cuál sería mi actitud si yo estuviera en Estados Unidos y viene un huracán, a lo cual yo no estoy acostumbrado? ¿Qué haría? A lo mejor me daría mucho temor. Y a lo mejor una persona de Estados Unidos se manejaría con cierta tranquilidad porque ya los conoce y está acostumbrado. Pero en general no se puede mantener un grado de tranquilidad cuando la condición atmosférica, lo que te rodea, es catastrófico. Es difícil, es muy difícil, ¿verdad? Porque todas estas catástrofes producen temor y principalmente a morir. La gente le tiene mucho temor a la muerte. Entonces, es algo que produce esclavitud. El temor a perder la vida es algo que afecta a las personas de una manera muy fuerte. Por eso es importante lo que hizo Cristo. Por eso la muerte produce esclavitud. Y por eso Jesucristo se refiere al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Y mantenía, dice, en temor a las personas. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Es muy difícil mantener la calma eh, frente a catástrofes naturales. Sí, es muy difícil porque el temor te sobrecoge. Es muy difícil mantener la calma interior en una situación de catástrofe, a no ser que se tuviera un conocimiento y seguridad tal de saber qué se debe hacer y en qué confiar para salir airoso de la situación. Por ejemplo, en Chile, frente a los terremotos, hay gente que mantiene cierta grado de tranquilidad porque más o menos sabe lo que tiene que hacer y en qué lugares se puede poner confiadamente, ¿verdad? Hemos desarrollado una cultura, en algunos, no todos, por supuesto, pero algunas personas. Entonces, si tú tienes claro qué es lo que tienes que hacer y dónde basar tu seguridad, tú puedes tener un cierto grado de tranquilidad. Y tú dices, ¿por qué te está diciendo todo esto, pastor? Es porque la paz, el tener paz o tranquilidad, vamos a partir, se sustenta en confianza y en conocimiento. Vamos a ver. Vamos a retomar Lucas y lo vamos a leer una vez más. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Yo le dije ya que lo que está pasando con Jesús. Y se desencadenó una tempestad, que es una tormenta muy fuerte.
de viento en el lago y se anegaban. Ahora, estamos hablando de un lago, no del mar, pero el lago se transformó en una especie de mar. Los lagos nunca alcanzan olas grandes, ni mucho, mucho más, se anegaban y peligraban. O sea, eso, el bote, la barca empezó a llenarse de agua. Y eso va a tener como consecuencia que se hunda. Y vinieron a él y le despertaron. Hay personas que su vida se está llenando de agua y se está hundiendo, pero no el agua física, ¿verdad? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿qué? Que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas. Miren, dice que reprendió al viento y a las olas. Bueno, no bastaba con reprender al viento porque el viento estaba produciendo las olas. Pero recuerde usted que la mayoría de las olas se producen no por efecto del viento. Usted va a encontrar en el mar olas y no hay viento. Porque la mayoría de las olas en el mar son producidas por el efecto de la luna, el efecto de de la luna, que produce ese efecto. No es por el viento. Entonces reprendió el viento y las olas y cesaron. Y dice que dejaron de actuar. Y se hizo bonanza, como vimos, una tranquilidad que aparcó el mar. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Es como una pregunta reproche. Han estado todo este tiempo caminando conmigo, han visto todos los milagros que he hecho sobre la naturaleza y en las personas y aún no tienen fe. ¿Qué lección más grande es eso? Porque muchos creyentes llevan la huella de todo lo que Cristo ha hecho en sus vidas y frente a la adversidad los inunda la duda porque no han madurado su fe. La fe se madura, se, se hace que deje huella. Y dice, y demonizados se maravillaban y se decían uno a otro, ¿quién es este? O sea, han andado con Jesús, pero aún no están claros en quién es Él. Dice, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Me gustaría hacer un paréntesis porque esto me recuerda eh, la petición de Moisés a Dios cuando le pide que le muestre su rostro, que le muestre su gloria, ¿verdad? Pero cuando Moisés le pide eso, después de haber estado 2 veces en el monte Sinaí, en la presencia misma de Dios, o sea, 2 veces estuvo en la presencia misma de Dios y aún no conocía a Dios. Recuérdense que una de las veces bajó con su rostro brillando de la gloria de Dios. O sea, estando en la gloria misma de Dios, le pide a Dios que se muestre, que lo quiere conocer. Es interesante, ¿no? Este relato nos plantea la situación de los discípulos que después de que Jesucristo ministró a la gente, les ordena subir a la barca e ir al otro lado del lago. Luego vamos a retomar el texto, dice, pero mientras navegaban, él se unió, se cayó en una... Ah, bueno, no está aquí en el texto original, dice que él ordenó subir al lago, a la arca, e ir al otro lado del lago. Jesucristo tal vez por el cansancio de ministrar a la gente, se duerme en la barca y en un instante de la travesía se desencadena una tempestad muy inesperada, o sea, algo muy raro. O sea, de pronto se desencadenó una tempestad de viento que hacía que la barca se anegara, con un evidente peligro de hundirse y morir, que es lo que tiene aterrorizado a los discípulos. Los discípulos están aterrorizados. Más ustedes se podrán dar cuenta, en el mismo cuadro lo refleja, que por el tipo de ropa, nadar con esa ropa cuesta mucho, yo creo, y mantenerse a flote. Por tanto, la posibilidad de morir es alta. Entonces, ellos están aterrorizados porque se desencadenó una tormenta de viento, de tal manera que las olas del lago, que el lago no produce olas tan grandes, es algo muy especial, algo muy claro, que hay una fuerza sobrenatural actuando aquí.
Entonces dice que hacía que la barca se anegara, con un evidente peligro de hundirse, que es lo que tiene aterrorizado a los discípulos. ¿Por qué tanto temor a morir? Acuérdense que Pablo llega a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ha caminado con Dios, ha transitado con Dios, ha conocido a Dios, ha investigado a Dios, ha sido la revelación del Espíritu, del conocimiento del Señor, a tal punto que su fe ha madurado y su confianza, por eso él dice, yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito, para que él, ¿y cuál es su depósito? El que él puso su vida en las manos de Cristo, y él le tiene su nombre escrito en el libro de la vida, como lo tiene el tuyo, como lo tiene el mío. Es un depósito que vamos a cobrar cuando resucitemos entre los muertos, y Pablo dice, yo sé en quién he creído, y dice, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces llega al punto que la muerte a mí no me complica, dice Pablo, es ganancia. Y dice, y si estoy vivo, será Cristo el motivo de todo mi engranaje en esta tierra. Llega a un punto porque ha mantenido un estudio de la palabra, una oración permanente y un deseo de conocimiento. Ojo, si tú crees que Pablo pasaba todo el día orando, leyendo libros, tú estás equivocado. Porque él trabajaba haciendo carpa para poder sostenerse, subsistir. Él dejó de trabajar cuando fue puesto en la cárcel. Y él mismo dice que al lugar que llegaban, procuraban trabajar para su sustento. Por lo tanto, ellos tenían una labor, no pasaban todo el día estudiando. Dicen, no, pero es que Pablo pasaba todo el día estudiando y por eso tuvo un crecimiento. No, no, no. Él trabajaba como cualquier otra persona. Su testimonio es claro ahí en los libros que escribe. De hecho, dice que ellos dicen, nosotros también tenemos derecho a recibir ayuda de los hermanos, pero hemos renunciado a eso para no dar cabida a los maliciosos, que dicen que nosotros nos enriquecemos contra los hermanos, y prefieren trabajar. Están hablando ahí de lo que hace Pablo. Por lo tanto, si tú tienes claro eso, no vayas a pensar, hoy el crecimiento que tiene Pablo, nosotros no se puede comparar con nosotros. No, él tenía sus tiempos de trabajo y también tenía sus tiempos para estar con Dios. El problema del creyente actualmente es que no tiene tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Y no importa cómo sea este tiempo, ya sea que esté escuchando la palabra, ya sea que esté leyendo la palabra, ya sea que esté orando, ya sea que esté meditando. La meditación es un momento importante. La meditación consiste en fijar mis pensamientos en una palabra de Dios, en un concepto divino. Eso es meditar, fijar mis pensamientos en Dios, en su palabra, en algo particular. Puede ser, por ejemplo, este mismo relato. Yo lo puedo meditar, le puedo dar vueltas en mi cabeza, en algunas cosas que me llamaron la atención, y eso es meditar, porque el relato va a madurar en mí y voy a descubrir otras cosas. Entonces, Jesús tal vez por el cansancio dice, Pablo llega a esa conclusión, que superó el problema de la muerte y sabe en quién ha depositado. Pero hay muchas personas que tienen un pánico. Ahora, el deseo de vivir es buenísimo. Todas las personas debemos tener deseo de vivir, pero el problema no es el tener el deseo de vivir, sino que tenerle pánico a la muerte. Porque Dios no quiere que tú te mates o tú no quieres que tú te vayas porque quieres estar con Él. Eso no es parte de eso. A cada uno le corresponderá ir con el Señor cuando Él lo determine. Pero eh, nosotros podemos traicionar a Cristo por preservar nuestra vida. Ese es el Dios. Por eso la confianza del depósito debe estar siempre aquí. El depósito o la fe en Dios con respecto a la muerte se tiene que dar cuando yo enfrento la adversidad de todo tipo, ya sea personal o ya sea porque alguien me persigue en mi trabajo, porque entonces el temor que tenemos es a mantenernos vivos, saber si vamos a tener para comer, saber si vamos a tener para abrigarnos, saber para necesidades básicas. Y Jesús fue claro en decir, busca primero el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. O sea, dice, no os afanéis. Entonces, de pronto nuestra vida,
cuida a Dios y la confianza se pierde. Entonces, y más aún también cuando tenemos que defender, entre comillas defender, o ponernos en una posición firme frente a lo que queremos cuando somos cuestionados. Cuando tú eres cuestionado porque no aceptas el estilo de vida homosexual. No estoy hablando de algunos creyentes, que no sé si son creyentes, que insultan o hablan mal de las personas que son homosexuales. Nosotros nos fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a decir lo que Dios dice, a vivir el estilo y no obligar a nadie a que nos crea o nos escuche. Ser respetuoso con las personas. Cada persona decide qué hacer con su vida. Nosotros le planteamos por delante, una fe. Ahora, escuche esto. Cuando el Evangelio entró en el Imperio Romano y alcanzó las metrópolis, las ciudades grandes, sobre todo Roma, mucha gente que practicaba o tenía prácticas homosexuales o de asesinos o de cualquier práctica que no correspondía a lo que el Señor enseñaba, muchos se convirtieron y dejaron ese estilo de vida. Este es un estilo de vida que nos están haciendo creer que es una falla de la naturaleza o un equívoco de la creación o de la evolución. No es así. El homosexualismo es un estilo de vida que la persona decide seguir. La persona que nace hombre va a ser hombre hasta que se muera, aunque transforme su cuerpo, y la persona que nace mujer va a ser mujer hasta que se muera, aunque transforme su cuerpo, porque la condición genética no la puede cambiar. Puede cambiar el aspecto de su condición, pero no su genética. Ahora, cuando tú te mantienes firme en tu creencia, muchas veces va a ser juzgado, ridiculizado y muchas veces perseguido, cosa que ya la iglesia lo vivió. Los hermanos de la primera iglesia ya vivieron esto. Esto no es una experiencia nueva. El asunto de fondo es que en el afán de preservar la vida o preservarse como una persona socialmente aceptable, muchos creyentes traicionan a Cristo por temor. Y ahí está el punto de la muerte. No está en el punto de decir, bueno, no, es que yo no quiero, no, no tienes por qué querer morir, sino que es traicionar a Cristo por quedar bien, por no ser aniquilados socialmente dentro de la sociedad de estas personas, porque a mí me interesa muy poco ser parte de la sociedad de ellos. No, pero a algunos creyentes sí les pesa. Bueno, no voy a entrar en ese tema más profundamente, sino que quiero dar a entender por qué el temor. Entonces, siguiendo, en estas condiciones Jesús sigue dormido y solo despierta a los gritos de sus discípulos, llamándolo. En medio de esta tempestad, los discípulos lo llaman. Jesucristo trae serenidad y tranquilidad, ordenando que cese su agitación, al viento, ordenando serenidad y tranquilidad, ordenando que cese su agitación al viento y a la olas. Ahora viene el siguiente punto, que quiero que usted preste mucha atención. ¿El viento tiene oído? ¿El viento tiene oído? El viento no tiene oído. El viento no escucha. No conoce. El viento no tiene inteligencia. El viento no habla. Dice que él lo ordena, trata como persona. El viento y la ola no son personas, sino bien son condiciones atmosféricas. El viento se produce por cambios de presión. De las presiones altas a las bajas hay un flujo de aire. Bueno, y las olas se producen por el efecto lunar o también por el viento, que ayuda. Pero no son personas. ¿Cómo puede reprender una condición atmosférica? Lo que realmente está reprendiendo a Jesucristo es al o los espíritus que están detrás de esta tempestad, a los cuales Dios le ha permitido actuar sobre el viento y las aguas. Lo que está reprendiendo Jesús es el origen de esto, este momento bien complicado.
que Dios ha permitido que ocurra y que permite, porque toda esta adversidad le va a permitir a los discípulos cuestionar su fe, ¿verdad? Y ver a Jesús en una dimensión diferente. O sea, Jesús tiene el control sobre la tempestad o sobre la tormenta, sobre las olas. Reprende las olas y reprende el viento. Pero más bien dicho, reprende al que está detrás de todo eso. Yo te he dicho a ti, y te lo vuelvo a reiterar, no esperes que el diablo te colabore en tu crecimiento. No. O el diablo te aporte tranquilidad porque no lo va a hacer. Y de hecho tampoco es el propósito de Dios de proveerte de tranquilidad, ni tampoco de inquietud. Dios no va a procurar inquietarte, ni hacerte pasar. Dios no prueba a nadie como dice la Biblia, ¿verdad? Dios no tienta, perdón, no tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta. Vamos adelante. Aquí Jesucristo nos enseña que las tempestades de la vida, que la adversidad, la desgracia y la infelicidad solo se pueden enfrentar y vencer por medio de la fe. Esta fe se manifiesta en una confianza absoluta en Dios. Es creerle a Dios, creerle a Dios. Y eso es algo personal, muy personal. La fe es creciente. Escucha esto, la fe es creciente. Jesús nos dijo, escúchame esto, que es súper importante. Nos dijo, si tuvierais fe como un grano de arena. Si hubiese dicho eso Jesús, estaríamos, entre comillas, fritos. No podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque el grano de arena va a permanecer todo el tiempo del mismo porte que cuando lo vimos. Sino que Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, que es una pequeña semilla. Y dice que cuando se convierte en un árbol, se convierte en un árbol muy poderoso. Yo no he tenido la oportunidad de ver un árbol de mostaza, ni una semilla de mostaza. Pero según la Biblia dice que es una de las semillas más pequeñas. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra fe es una fe que se desarrolla en crecimiento, parte pequeñita como un grano de mostaza, y va a medida que nosotros le permitamos, porque una planta para que crezca, yo no la puedo dejar sin agua, tengo que aportarle agua, y tengo que aportar alguna vez nutrientes, tengo que cuidarla, tengo que sacar la maleza que la rodea para que crezca bien, o sea, tengo que limpiarla. Entonces va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Tú puedes partir con una fe pequeña y llegar a ser una persona de mucha fe, producto de tu relación con Dios. Entonces, por eso dice, para nosotros es una bendición, escuché esto muy bien, que Jesús ha dicho, si tuviera fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza. Eh, ¿Qué considera Dios una fe grande, por ejemplo? ¿Hacer un milagro? Para Jesús hacer un milagro, o ¿usted se acuerda cuando Jesús usó la palabra grande es tu fe? Le recuerdo, Jesús llega a llamar grande la fe de la mujer que le pide a Jesucristo, siendo una mujer extranjera, que sane a su hija que está atrapada y poseída por un demonio. Jesucristo le dice que no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Acuérdense que la trata de perrito a ella. Entonces la mujer dice, sí señor, pero también los perrillos comen
de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. O sea, esa mujer porfió porque creía absolutamente que Jesús podía hacer algo por ella. Y es interesante porque a los más despreciados, a los más despreciados del entorno social judío, fue a los que encontró fe, porque vuelve a usar y a destacar la fe cuando eh, se encuentra con ese extranjero romano que le pide que sana a su siervo y Jesús va a hacerlo y él dice, no, 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 yo también soy un hombre de que obedezco órdenes y hay gente también, yo le mando a este, o sea, le está diciendo, y este me obedece. Entonces le está diciendo a Jesús, yo creo que tú tienes autoridad sobre el mundo espiritual y te va a obedecer. Entonces Jesús llega a decir, nunca he visto, ni en Israel encontré tanta fe. O sea, una certeza absoluta. Entonces, la fe que en estas personas que nunca tuvieron un contacto con la Tanakh o con la palabra de Dios a través de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, sino que desarrollaron una fe a base de lo que oyeron y su deseo de creer y creyeron. Entonces, estas personas son consideradas por Jesús como gigantes de la fe, grandes. Tanto esta mujer que le dice que los perrillos comen de las migajas que brotan, caen de la mesa. Pero yo no he visto mucha fe también en el pueblo cristiano para enfrentar las dificultades que tienen que enfrentar. Entonces vamos a seguir adelante porque queremos dar algún recurso, ¿verdad? Entonces aquí Jesucristo nos enseña que las tempestades de la vida y que la adversidad, la desgracia y la infelicidad, ¿por qué usa esas tres palabras? Porque está dentro de la definición de tempestad, de tormenta. Solo se pueden enfrentar y vencer por medio de la fe. Esta fe se manifiesta en una confianza absoluta en Dios, es creerle a Dios, no creer en Dios. Hay muchas personas que creen en Dios, que creen que Dios existe, pero no le creen a Dios y su palabra. Duda. Si Dios dice que no te afanes, no. Y hay algunos que algunas veces el pecado o la desobediencia, que también es pecado, a la palabra de Dios trae problemas de fe y de duda. Por eso nosotros debemos procurar estar a cuentas con Dios. Y la Biblia dice que si alguno ha pecado, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, siempre está abierta la puerta para la reconciliación con Dios y encontrar el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. O sea, eso no debe ser un problema para el creyente, para mantenerse a cuentas con Dios. Pero muchas veces la desobediencia o vivir en desobediencia produce eso. Y, y por supuesto, lo que yo vi hace unas semanas atrás, que hablamos sobre tener la vista puesta arriba y no en la tierra. Hay muchos creyentes que tienen su confianza en que las cosas de su vida van a cambiar conforme a los gobiernos que estén, conforme a los derechos que tienen o no tienen, y conforme a la situación familiar que puede cambiar, no sé, pues hay un golpe de gracia, que se saque el apoyo a gol, en lo económico, y algunos piensan que si una persona se muere va a haber paz. Entonces todos están mirando las soluciones de este mundo, no las que tiene Dios. Entonces esta fe se manifiesta en la confianza absoluta en Dios, es creerle a Dios, no es creer en Dios, es creer que mi vida está en las manos de Dios y no del azar o de Satanás. Una de las cosas que tú tienes que desarrollar, si tú un día entregaste tu vida a Jesucristo, saliste del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, saliste del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, tú no puedes creer, ni debes creer, que tú estás bajo el imperio de Satanás, porque ya saliste de ahí. No, Satanás no puede determinar tu vida, porque ya no tiene poder sobre ti. Del día que tú entregaste tu vida a Jesucristo,
tú perteneces al reino de Dios y es Dios que determina tu vida, aunque el mismo Dios puede usar a Satanás para probar tu vida. Pero tú no estás bajo el imperio de Satanás. Él no determina tu vida, pero tú puedes darle autoridad al diablo diciendo, no, es que el diablo hizo esto. No, por eso yo nunca acepté, por ejemplo, no sé, como pastor, un día me caí y hay gente que dice, mira, el diablo no quiere, no, el diablo no determina mi vida. Nunca le permití a las personas que dijeran que el diablo había actuado sobre mi vida para impedir que yo cumpliera el propósito de Dios o para... No, porque Él no está gobernando mi vida. Desde el día que yo entregué mi vida a Cristo, Él es el que determina mi vida, no es Satanás. No es el azar. Es creer que mi vida está en las manos de Dios y no del azar o de Satanás. Que Él determina cuánto viviré y cuándo moriré. Él lo determina. Dios determina cuándo yo voy a vivir, cuánto tiempo y cuándo voy a morir. No es el fin. Y que la muerte no es el fin, sino el principio. La muerte no es el fin, sino el principio de las cosas. De hecho, ¿usted me puede decir cuánto dura la eternidad? No, porque es eternidad, no se acaba nunca. ¿Usted puede decir cuánto tiempo dura una persona en este mundo? Sí, 80, 90, 100, tal vez algunos más de 100. Sí, entonces esta vida es un soplo, un pestañazo para lo que usted va a vivir. Y lamentablemente, esta vida, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, para que no suene raro, determina dónde yo voy a pasar la eternidad. Son poco tiempo que va a determinar, aunque para nosotros nos parece largo los años, pero es poco tiempo. Entonces, tenemos que tener claro que creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Y yo siento que hay muchos creyentes que en el transitar de su vida le creen a Dios, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Vamos un poquito más adelante. Lo más importante que una persona puede tener es paz. La tan esquiva paz no se trata de la paz entre personas, de relaciones, o la paz entre las naciones del mundo, o la paz en el mundo. Porque hay textos de la Biblia que hablan sobre la paz del mundo. Por eso cuando hablamos de paz tenemos que saber bien de qué estamos hablando. Porque la Biblia se refiere a la paz del mundo, a la paz de las personas. En cuanto a ti dependa tener paz con todo eso de la con relación con las personas. Y, y la paz del mundo también se refiere a la Biblia. La paz es una condición espiritual. Dice, si no, se trata de la paz interior. La paz es una condición espiritual, pero la tranquilidad es una condición mental. Hay mucha gente que no sabe si quiere paz o quiere tranquilidad. Hay muchos que quieren tranquilidad, que tiene que ver con las condiciones que le rodean y que su mente encuentre la condición mental más apropiada para tener tranquilidad. La paz no es igual que la tranquilidad. La paz es una condición espiritual, la tranquilidad es una condición mental. Hay muchos que están agobiados por una condición mental fuerte. Hay hoy en día los dos más grandes enemigos que ocultan la paz de Jesucristo, porque Jesucristo lo mintió, Jesucristo dijo, te dejo mi paz, y la paz de Dios está en usted, pero está oculta. Hay dos grandes enemigos que ocultan la paz de Jesucristo, pueden haber más, pero yo voy a destacar estos dos. Y hay otras cosas más que ocurren en las personas, en su desarrollo mental, pero hoy en día los dos más grandes enemigos que ocultan la paz de Jesucristo en el corazón del creyente y que lo mantienen en permanente intranquilidad son el estrés, en español por si acaso, y la depresión. Ambas condiciones físicas, mentales y no espirituales. Son condiciones físicas y mentales y no espirituales. Ahora, hagamos una aclaración. El estrés en sí tiene que haber. Cuando hablamos del estrés como algo negativo es cuando estamos sobreestresados.
porque tú necesitas estrés es que digamos, preparar nuestro sistema nervioso para hacer una actividad, pues tú no puedes, por ejemplo, si tú vas a tomar una pala, no sé, o tú vas a cocinar, no puedes ir relajado así como un chicle, no, tú tienes que tener un grado de estrés, tienes que estar un poquito agarrotaditos, estamos hablando, para poder enfrentar, porque como chicle no, tú me dijiste, tus brazos como chicle tratando de agarrar una olla, no, no, estrés, tiene que haber un grado de estrés que es natural, pero cuando este estrés supera largamente lo necesario y empieza a afectarnos porque nos mantiene en una condición de mental de sobrecarga, y la depresión también, porque la depresión es una sobrecarga, el alma está sobrecargada y no puede encontrar soluciones porque está muy oprimida o depresiva, pues con falta de presión ya no hay motivación. La depresión generalmente se caracteriza por una pérdida del sentido de la vida, no tengo ganas de vivir y quiero abandonarlo todo, ojalá. Ambas condiciones físicas y mentales ambas condiciones físicas son condiciones físicas y mentales, no espirituales. Buscando respuestas de cómo hacer que la paz de Jesucristo se manifieste en el corazón de los creyentes, analizaremos lo que dice la Biblia. Vamos entonces. La obediencia permanente a Dios y su palabra es fuente de paz. Veamos lo que dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Pregunto, ¿tú amas la ley de Dios o la cuestionas? Tú procuras a la ley de Dios, obedecer su palabra, su mandamiento, y encontrar y decir, pucha, qué bien lo que hizo Dios a dar nuestro mandamiento. O tú vas buscando siempre el camino corto, cómo esquivar los mandamientos de Dios para cumplir lo que tú haces, lo que tú quieres. Entonces dice, mucha paz, no poca, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Tú quieres tener mucha paz? Ama la ley de Dios. Estos son cosas prácticas. Pero a lo mejor tú esperabas una super administración interior, no, aquí vamos a ver varias cosas que son, a mí me gusta usar la palabra tip porque eso es muy gringo, o sea, nosotros en español, aquí hay muchos consejos o muchas palabras que te llevan a decir, revelación que te lleva a decir, como mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Esto es Salmo 119. En Isaías 48, 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. O sea, las personas que practican la maldad, no hay paz. Y me temo que ya sea consciente o inconscientemente, hay algunos creyentes que deciden en su vida actual en un camino de maldad. Y cuando hablamos de maldad, ¿quiénes son los malos? Son aquellos que procuran el mal de las personas en cualquier área, ya sea en lo físico, en lo económico o en lo relacional, no lo espiritual porque esa área no la pueden alcanzar, pero hay personas que no procuran, es independiente si tienen nuevos motivos. Entonces, para los malos no hay paz. Ten cuidado con practicar la maldad porque algunas veces hay creyentes que se enojan y que no esperan en Dios para la solución de sus problemas, sino que empiezan a maquinar venganza. Conozco algunos creyentes así y disfrazan la venganza de justicia. No, 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 no. Hay uno y eso se llama maldad. O sea, tú puedes pedir justicia porque está en todo tu derecho, incluso pedirle justicia a Dios como pedir justicia en este mundo. Pero maquinar venganza y maldad te pone en una condición contraria a Dios y su palabra. Y dice, no hay paz para los malos. Tú no vas a encontrar paz. De hecho, los que somos creyentes verdaderos en el Señor, cuando hemos hecho o hemos violado la ley de Dios o hemos pecado, no tenemos tranquilidad, no nos sentimos contentos. Y de hecho, cuando hemos hecho algo que requiere que nosotros demos pasos de reconciliación o pedir perdón o reconciliación, no tenemos la paz que se requiere hasta que hagamos lo que tenemos que hacer.
pedir perdón. Hay algunos que no lo hacen nunca y almacenan en su corazón una situación complicada, porque porque eso le impide tener una paz como quisieran tenerla. Ah, ya me olvidé, ya esto pasó. No, no, las cosas no hay que dejarlas pasar. Hay que obedecer a Dios, porque aquello que no está arreglado lo tendrá que arreglar Dios. Al final, conozco gente, mucha gente, no poca, y algunos fui partícipe directamente, que no podían partir de este mundo tranquilo. De hecho, decía yo, ¿cómo este creyente, que es un creyente en Dios, no puede, está a punto de morir y está con una intranquilidad enorme, que no tenía que ver con su futuro, tenía que ver con una condición que no le da tranquilidad? Y muchos de ellos confesaron que el mal que habían hecho sin haberse arrepentido y haber pedido perdón. Tú no te vas a ir de este mundo si no arreglas las cosas con Dios. Dios te la va a traer a terreno. Dios te la va a traer a terreno. Porque el tiempo no borra el pecado. Es la sangre de Jesucristo la que borra. Cada vez, escúchame esto, es un consejo que te voy a dar que te va a poder traer mucha bendición a tuya. Cada vez que Dios te traiga a memoria algo que tienes pendiente, procura, primero anotarlo para que no se te olvide, y procura arreglarlo lo más pronto posible, porque Dios no lo va a olvidar, no lo va a olvidar. Y si puedes resolverlo, resuélvelo. Y si no, pide perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Pero si puedes resolverlo, tienes que resolverlo. Tienes que acudir, si en algún momento perjudicaste a alguien, restaurar lo que hiciste, si en algún momento dado estamos hablando de cosas físicas, o si en algún momento dado ofendiste a alguien, tienes que pedir perdón, no sé, tienes que usar los caminos de Dios, tienes que usarlo. No creas, yo he estado frente a personas muriendo que son creyentes y que solamente han alcanzado toda la total paz y poder partir con el Señor una vez que han confesado sus faltas y se han puesto a cuentas con Dios. El tiempo no borra el pecado, es la sangre de Cristo. Y tú puedes buscar la sangre de Cristo ante tu pecado. Dice el 1 Pedro, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. La paz se busca, dice, y sí hay que seguirla. ¿Qué significa eso? Procurarla, procurarla. Yo quiero. ¿Y cómo es? Ve estos textos, ¿verdad? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, pero no tienen nada de paz los malos. Y hay algunos que no alcanzan la paz porque hay cosas pendientes que tienen que resolver. Hay otros que no. A ver, no confunda la paz con la tranquilidad. Puede que tú no estés tranquilo, estés inquieto, no tengas esa tranquilidad que quisieras, que no tiene que ver con paz, tiene que ver con una condición mental que se trata, que también Dios trata, pero es una condición mental. Esa condición mental se resuelve cuando tú sueltas aquello que te tiene agarrado y que no te da y que te quita la tranquilidad. Vamos para adelante. Dios procura la paz, ahí dice la paz de sus hijos, no de paz, la paz de sus hijos. El Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. O sea, es lo que yo acá le dije anteriormente, no basta con creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Entonces, si el Señor dice, no os afanéis por lo que hay de comer, por lo que hay de vestir o por lo que hay de beber el día de mañana, porque mi padre, si usted sabe que tiene necesidad de esas cosas, eso le está diciendo a sus hijos. Ah, pero pastor, en el mundo hay mucha gente que va así, pero está hablando de sus hijos. No toda la gente que está en el mundo es hijo de Dios. Dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Hay todo un tema para entender que lo que es su justicia es una cosa para que tú medites. Me hace vivir confiado, la confianza en Dios. Por eso yo puedo dormir en paz y acostarme en paz y dormir en paz. ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él tiene mi vida en su mano. Y aunque la adversidad
me rodee, yo confío en Él, porque me hace vivir confiado. Ahora, yo debo entender que en un acto de fe yo acepté a Cristo, porque esto es para los hijos de Dios. En un acto de fe yo acepté que Jesucristo me salvó, creí y entregué mi vida e invité a Jesucristo a, a mi vida. Eso, si lo hice, se resuelve. No puedo estar dudando a cada rato si soy un hijo de Dios. Pero si yo no lo he hecho, tengo que hacerlo. Porque dice así, más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio por ser ellos hijos de Dios. O sea, hay que recibir a Cristo y hay que creer y es muy importante porque en Romanos hay un texto muy interesante que, que dice que aquellos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo entre los muertos, serás salvo. Confesar con la boca, decir, yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que Jesús es mi Señor, yo lo recibí y creo que Él es mi Señor. Y al hacer eso, se subentiende también que tú ya no perteneces al reino de las tinieblas. Entonces dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo entre los muertos, serás salvo. Por eso, yo tengo la costumbre que cuando me invitan a ministrar en algún lugar y me hacen un llamado para que la gente entregue su vida a Cristo, yo no oro por las personas, otra cosa que no sea eso. De hecho, el momento en que yo no entiendo a algunos ministros y algunas iglesias que hacen un llamado para citar al Señor y después se ponen a orar por cualquier cosa, no. Cuando una persona sale adelante y es para que tú también lo hagas si un día te toca ministrar y ya ha entregado su vida a Cristo y una persona que nunca lo ha hecho, entonces yo le pregunto, ¿tú crees que Jesús es el Señor? ¿Y tú crees que Jesús le levantó a los muertos? Entonces me dice, sí, entonces retiro. Y la persona tiene que decir, yo creo que Jesús es mi Señor. Y dice, yo confieso, dice que Jesús es mi Señor. Y lo hace en voz alta. Y creo que Dios lo levantó a los muertos. Cuando dice eso, él ha sellado su vida con Cristo. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera porque en ti ha confiado. Dos veces, me hace vivir confiado y en ti ha confiado. Entonces, cuando nuestros pensamientos perseveran en Dios, ¿qué significa eso? Que lo tenemos presente, que tenemos tiempo para meditar, ya sea que estamos en la calle o estamos en algún lugar, meditamos en su palabra, no en nuestros problemas, sino en su palabra, en su verdad. Nosotros podemos pasar mucho tiempo meditando en las cosas adversas, meditando cómo resolver nuestros problemas, pero no encontramos salida porque no, las salidas se han cerrado. Entonces algunas veces vimos, no es malo, no creo que usted mal entienda, que nuestra mente tiene que también pensar en posibles soluciones, pero no puede estar amarrada a un permanente pensar en soluciones, más aún cuando ya no las puedo ver o no se ve, porque también es bueno, porque también Dios te dio capacidad para resolver tus problemas. El asunto es cuando los problemas ya no tienen solución, ¿verdad? Entonces dice que Dios va a guardar en completa, no en parte, sino en completa paz, aquel cuyos pensamientos en ti persevera. O sea, tiene en cuenta a Dios, medita en el Señor. Tú puedes meditar en cosas tan pequeñas, en una palabra como fe, como salvación, como cualquier cosa que te haya leído, yo hoy quiero darle vuelta a esto porque me llama la atención. Como por ejemplo ahora estamos hablando de que Jesús reprendió al viento y las olas, pero el viento y las olas no tienen oído. Pero sí los demonios tienen oído o los espíritus tienen oído. Porque para que Jesús reprenda, a lo único que reprendía a Jesús era a los espíritus. Por eso se para frente al mar y reprende. Entonces todo eso es para meditarlo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y de qué manera me afecta mi vida. Entonces dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo le pregunto, ¿tú perseveras en el Señor?
Tienes ese tiempo todo tu día, desde que te levantas hasta que te acuestas, a lo más una oración de sabría a la hora del almuerzo, o del momento de comer, digo sabría porque sabría desde el punto de vista de relación con Dios, porque eso es una oración de agradecimiento, que algunas veces le metimos entre medio otras cosas, para no quedarnos con la sensación de que no hemos orado. Pero no es así, no es así. O sea, el perseverar en la palabra de Dios es porque de alguna manera yo en la mañana o alguna hora tomé la palabra de Dios, tomé la Biblia, leí algo y decidí en alguna de las cosas de lo que leí eh, mantenerme perseverante. O cuando estoy caminando y tengo que tomar alguna resolución, pienso qué consejo me da el Señor en su palabra o pido ayuda. O sea, mantengo mis pensamientos muy ligados a Cristo, a Dios. Si tú guardarás, es cuidar en completa paz aquel cuyo pensamiento entonces dice, porque solo en ti, dice, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios no es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Y veamos Jeremías 21 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice que Dios no es un maquinador cósmico como tienen algunos creyentes un pensamiento. Cuando le está yendo bien en su vida o están pasando buenos momentos, andan como agachaditos, así como uno, esperando que le llegue un guascazo, perdón la palabra, o le llegue un chicotazo, porque no puede ser que me esté yendo bien, porque a los cristianos no les puede siempre, estamos haciendo pruebas, no. Dios no es un maquinador cósmico que está esperando la oportunidad para darte un coscacho, no hace eso Dios, para darte un golpe. Dios no tiene pensamientos de cómo hacer pasarte malos momentos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, los pensamientos de paz y no de mal. Dios no está maquinando el mal hacia tu vida, ni está maquinando, ni intentándote. Dios puede usar las circunstancias para probarte y provocar también algunas circunstancias. Pero Dios no está maquinando cosas contra ti. No es un maquinador. Dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. El problema es que la paz no se alcanza porque no se hacen las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Perseverar en la palabra de Dios y una serie de cosas más. Jesucristo y su Espíritu sustentan la paz. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Del momento en que tú aceptaste a Jesucristo, Jesús dejó la paz, una condición espiritual en ti, que muchas veces se ve completamente oscurecida y nublada por la intranquilidad de tu mente, que son dos dimensiones diferentes. La paz es algo, una condición espiritual, y la intranquilidad es una condición mental. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El corazón no debe estar turbado. Mis pensamientos pueden estar un poco enredados, pero mi corazón nunca debe estar turbado. Los pensamientos se ordenan conforme también se ordene mi corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice Jesús, dijo que nos dejó la paz y la paz está en ti. Puede estar oculta porque la intranquilidad de las circunstancias que te rodean o de los pensamientos que tienen. No sé, pues, hay alguno de ustedes que está pasando problemas económicos que no les da tranquilidad por malos manejos y todo, que tiene que tomar la decisión, o uno no, algunos sencillamente porque no le está alcanzando y dice Dios que va a poder. Entonces hay algunos que han tomado pésimas decisiones en su economía y otros que las circunstancias le han dado y que tienen que empezar a ordenar eso y eso trae una cierta dependencia de Dios. Yo decidí ordenarme y voy a tener que enfrentar situaciones que yo no esperaba, pero que son consecuencia de mis actos. Una cosa que yo te voy a decir, que Dios te libra digamos, de la condena del pecado, pero no de las consecuencias del pecado. Hay cosas, decisiones que tomaste en tu vida que te van a traer consecuencias.
Algunas de ellas no son duraderas, van a durar el tiempo que tengan que durar y después vas a ser libre de esas consecuencias. Por eso la Biblia dice digamos, compara a la ley de siembra y cosecha. Dice que todo, dice, no, el rey Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso segará o eso cosechará. Sí, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar y como cosecha se consume. Porque cuando tú cosechas tomate y te los comes ya no quedan tomates, se consumieron. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una nueva siembra. Y ahí es donde está la gran esperanza nuestra, que la nueva siembra sea buena. Entonces, cuando yo tengo intranquilidad por decisiones que tomamos, esas cosas van a pasar, van a pasar. Hay consecuencias que, entre comillas, que te quedan para toda la vida, que son muy particulares, como por ejemplo el hecho de haber tenido una relación prematrimonial y tener un hijo. Y a lo mejor tú no querías a esa persona y vas a tener un hijo que van a ser fuera y eso, o sea, el hijo es Dios decidió poner ese muchacho ahí en tu vida, producto de cómo tú hiciste las cosas. Y muchas veces la gente dice, yo no quería tener un hijo y que bla. No, eso te va a traer una consecuencia que te va a durar hasta que te mueras porque el niño va a vivir todo lo que Dios quiere que viva. Y sabes tú, lo que el deber que tienes tú es amar a ese niño y darle lo mejor de ti, no empeorar las cosas. Pero hay cosas, por ejemplo, una mala decisión económica o una relación que no tenía que ser, o sea, yo puedo arreglar cosas. Hay gente que tiene serios problemas emocionales y sentimentales, ¿verdad? Y que la solución está a las puertas, pero no la quiere tomar. Así es. Entonces, hay cosas que producen intranquilidad, pero la paz es una cosa espiritual. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabra más poderosa. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces la paz está inundando nuestros corazones, sostenida por el Espíritu Santo, y no entendemos cómo podemos tener paz cuando todo el mundo se está viniendo abajo a nuestro alrededor. Porque aunque el mundo se está viendo abajo alrededor, ese mundo que se está viendo abajo no ha capturado nuestros pensamientos ni ha capturado nuestro entendimiento. Porque la intranquilidad viene de tomar mucho caldo de cabeza, como si nosotros. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que guarda tus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que procurar entender y confiar en Dios. Ahora, no procures, no procures evitar las consecuencias de tus decisiones, sino enfréntalas para que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos. La mayoría de las personas que tienen una intranquilidad, la mayoría de los clientes que tienen intranquilidad y que son azotados constantemente por esa intranquilidad, es porque quieren evitar enfrentar las consecuencias muchas veces de sus actos. No, no, no. Tú, o aminorarlas, o no, o ojalá no estuvieran, no, no, no. Enfréntalas nomás, confiando en que va a pasar y que Dios va a empezar a normalizar tu vida. Y hacer lo que dice Jesús, vete y no peques más, o sea, no vuelvas a repetir los mismos errores, ni perseveres, porque hay muchos creyentes que son tremendamente carnales, y que por eso, y que una vez que Dios le ha traído la paz, es lo que le reprocha el Señor Jesucristo, perdón, Dios por Israel. Dice, cada vez que estaban con problemas, clamaban a mí, y yo los sanaba, los liberaba y les traía paz. Pero una vez que tenían la paz y que eran libres, volvían a irse en contra mía y volvían a pecar contra mí y volvían a tener dioses ajenos. Y es lo que pasa con algunos creyentes.
que no entienden que Dios los saca de una situación complicada y una vez que está su vida estable, empiezan de nuevo a enchocarse y a procurar lo carnal, lo de mi voluntad, lo que me procura el placer, o ya, no, incluso empiezan a pecar sin considerar, y normalmente caen en una aflicción. Entonces, Dios le reprocha eso a Israel, dice, cada vez que ustedes clamaban a mí, en medio de la aflicción, yo venía, los sanaba y los liberaba. Pero una vez que ya estaban bien y tenían paz, nuevamente me traicionaban y nuevamente me dejaban. Yo lo he visto muchos creyentes. Por eso no encuentran la paz que necesitan, o sea, que se mantenga la paz en ellos. Entonces la paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y además vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No los pensamientos en tus planes, no los pensamientos en tus ideas, que las puedes tener porque son totalmente válidas, pero lo que guarda, lo que trae paz a tu corazón está en Cristo Jesús. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, aquí ya entramos a tierra derecha para la solución de los que tienen falta de paz. Es cuando dice ocuparse de la carne, no dice las obras de la carne, no está diciendo las tentaciones carnales, que también pueden estar involucradas, sino que el ocuparse de la carne es ocuparse de mi negocio, de mi voluntad, de lo que yo deseo, de lo que es mío, de mi yo, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, vida y paz. O sea, cuando está hablando del Espíritu Santo, se escribe con mayúscula. Y si usted se fija dice, el Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Vida y paz, mantener una relación guiados por el Espíritu Santo, consultando a Dios y que el Espíritu Santo me guíe a la mejor decisión que Él tiene, o, o en lo que Él quiere de mí. Porque dice que Él me guiará toda verdad, porque no tomará de los jesuitas y me lo hará saber. Muchas cosas que hace el Espíritu, pero tengo que darle cabida. Entonces, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, cuando tú te ocupas del Espíritu, más que de la carne, más que de tu misma ser, tú tienes vida y paz. Y por último, el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz. Es el fruto del Espíritu. La paz es el fruto del Espíritu. Viene como consecuencia del Espíritu. La paz no la creo yo, tú no puedes crear paz. Puedes tú crear la paz entre los ciudadanos, por ser un aporte para la paz del mundo, pero no la paz interior. Entonces esto indica que los caminos de la paz interior, vuelvo a insistir, hay algunos que no tienen problema de paz, tienen problema de tranquilidad, eso es otra cosa, pero que su alma tiene paz, o la paz está oculta por los problemas de la intranquilidad. Pero cuando Jesús dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, lo hizo, te dejó la paz, te dio la paz. La paz muchas veces se ve apagada por la intranquilidad de las circunstancias que lo rodea y el tomar mucho caldo de cabeza. ¿Por qué? Porque no quieres enfrentar las consecuencias de tus decisiones. O te pesa. Y muchos que le están pidiendo a Dios que los libre de las consecuencias. Dios nunca te va a librar de las consecuencias de tus pecados ni de tus decisiones. Pero Dios te va a dar perdón de pecado en tus decisiones y Dios te va a librar de la muerte que trae el pecado. Te va a librar del juicio del pecado, pero no de las consecuencias. Las consecuencias hay que vivirlas. Y la mayoría de las veces las consecuencias son circunstanciales, no son eternas, duran un momento, no son para toda tu vida. Los problemas económicos no van a ser para toda tu vida, los problemas relacionales no son para toda tu vida. Tienes que empezar a tomar decisiones en Dios para que se arregle y enfrentar en la fe en Dios las consecuencias. Y más aún, Dios te va a guiar para salir airoso también
en esas consecuencias para enfrentarlas, no para esquivarlas. Si tú partes tomando mucho caldo de cabeza de cómo esquivar consecuencias, de cómo saltarte, incluso aquí ni siquiera estamos hablando de cosas que tienen que ver con errores cometidos. Si tú quieres esquivar la adversidad y pasa mucho tiempo como, no, porque Dios usa la adversidad para hacerte crecer. O sea, hay momentos en que la adversidad viene como consecuencia de nuestro error, hay momentos en que se produce adversidad, como le puede pasar a cualquier persona. La adversidad no se esquiva, se enfrenta en la fe en Cristo. Y en medio de la adversidad Dios abre puertas, aún muchas veces. En nuestros propios errores, Dios no abre puertas. En nuestros propios errores, Dios aminora, por nuestra fe, el resultado de las consecuencias. Y muchas veces, cuando se nos ha tendido trampas, Dios confunde a los tramposos. Pero muchas veces necesitamos entender que las consecuencias de nuestra decisión hay que enfrentarlas, no esquivarlas. Y eso, de no querer enfrentarla, produce mucha intranquilidad. No, yo cometí este error. A todo esto, ten cuidado con justificar tu error y tu pecado. Hay actos de desobediencia que se hacen, como mentir en, ante las autoridades o en tus impuestos, o mentir a la familia, porque que en mi sabiduría creo que esta es la mejor solución, pero no es lo que Dios enseña. No puedo justificar mi decisión. Ten cuidado con autojustificarte frente al pecado, porque Dios no te lo va a perdonar. Dios perdona a aquel que reconoce su pecado, no a aquel que lo justifica. Y muchas veces hemos pecado conscientemente porque hemos decidido tomar una decisión que no es la correcta, que va contra la palabra de Dios, pero es la que nos conviene o la que queremos, porque nos permita hacer lo que queremos hacer, y muchas veces la justificamos. Dios, eso es un pecado fuerte, eso no tiene perdón. Dios perdona a aquel que se arrepiente y reconoce su pecado, no a aquel que lo justifica, porque te puede encontrar con siendo enemigo de Dios. O sea, si tú engañaste, tú mentiste, tú hiciste un acto de maldad que es contra la palabra de Dios, no lo justifiques. No, es que era la única manera de... No, si lo justifica, Dios no te lo va a perdonar. Dios perdona a aquel que se arrepiente y pide perdón, no al que se justifica. La única justificación, la única justicia que hay en ti es la que te dio Cristo. Fuimos justificados por la fe. O sea, Cristo me justifica a mí, no yo. Ten cuidado con autojustificar tu pecado, dando como que tuviste que hacerlo o no. Si lo hiciste es pecado. Aunque tú creas, yo para hacer lograr esto yo tuve que mentir, porque si no, no me lo da. Si tú estás poniendo tu confianza en las cosas del mundo, eso que te digo, y más encima, no te arrepientes de tu pecado, sino que lo justifica. Y hay muchos creyentes que ven a mí su vida espiritual estorbada porque han pecado deliberadamente contra Dios para obtener algún beneficio o para algo y han justificado sus pecados en vez de arrepentirse. Si tú no te arrepientes, tú estás con problemas con Dios. Espero haberme dado a entender. Bueno, o sea, espero que haya sido claro y sobre todo lo último que dije, porque conozco muchos creyentes que me empiezan a dar explicaciones de por qué hacen lo que hacen. A mí no me dé explicaciones, porque yo no le puedo perdonar sus pecados. Yo no puedo hacer nada, pero Dios sí. Pero ojo, Dios aborrece a aquel que se justifica, autojustifica. Usted no puede encontrar autojustificación en algo que hizo para usted, pero es que yo aquí mentí en este formulario, o mentí aquí esto otro, y dije mentira, porque si no, no tenía lo que quería. O sea, a ver, si tú mantienes tu autojustificación ante Dios y no te arrepientes de tu pecado, tú estás en deuda con Dios. No importa si seas creyente o no creyente. Porque la única manera de ser perdonado es reconocer el pecado y pedir perdón, no justificarlo. Y lamentablemente hay muchos creyentes que tienen su vida estorbada,
muy estorbada, porque han mantenido una justificación a cosas que son contrarias a Dios y son creyentes. En vez de aborrecer el pecado, lo han justificado. Eh, y yo quiero poner término a esto y hacerle ver lo importante que es, sobre todo lo último que acabo de decir, no justifique su pecado, porque si no estará en problemas con Dios.